13 masas solares en energía es una barbaridad de energía en una onda gravitacional. Buenos días, queridos amigos de la Fábrica de la Ciencia. Hoy vuelve con nosotros nuestro queridísimo amigo y colaborador Francis Villatoro. Muy buenos días, Francis. Buenos días, un placer estar de nuevo contigo y con todos los oyentes. Un placer volver a la Fábrica de la Ciencia. Hacía ya tiempo que no pasaba por los micrófonos de la fábrica, pero otra vez tenemos aquí y muchos oyentes seguro que se van a poner muy contentos porque son grandes seguidores de Francis Villatoro y de la Mula Francis. Vamos a hablar de ondas gravitacionales. Va a ser monográfico hoy. Y el título es la onda gravitacional GW231123, nuevo récord para una fusión de agujeros negros. Háblanos de esto. Bueno, ahora mismo estamos en digamos, en el periodo de observación cuarto de los observatorios de ondas gravitacionales basados en interferometría, que son los LIGO, los dos LIGO que hay en Estados Unidos, el de Hanford y el de Livingston. Hanford está en el estado de Washington, muy cerca de la frontera con Canadá, al noroeste de Estados Unidos, y Livingston está en el estado de Luisiana, sería, digámoslo así, cerca de la frontera con México, en el sureste de Estados Unidos. La colaboración científica incluye a otros dos observatorios más pequeños, uno en Italia que se llama Virgo y otro en Japón que se llama Kagra. Por desgracia, en este periodo de observación ha mejorado tanto la sensibilidad de los LIGO, de los de Estados Unidos, que Virgo y Kagra, para realmente poder aportar algo, han tenido que ser muy mejorados y se ha dedicado gran parte de este periodo de observación a la mejora y han empezado a funcionar hace muy poquito tiempo. Y bueno, se ha extendido este periodo de observación hasta octubre, no se sabe si hasta septiembre, octubre, y para ver un poco a ver qué pueden aportar Virgo y Kagra, pero han aportado muy poquito en estas observaciones. En este cuarto periodo de observación se han observado unas 200 fusiones de agujeros negros, o sea, ondas gravitacionales producidas por dos agujeros negros que se fusionan en uno solo. Este es así en total, en los tres periodos de observaciones anteriores se habían observado unas 100. Con lo que vamos a totalizar, cuando ya se publiquen todos los datos finales de este cuarto periodo de observación, que esto será probablemente finales de 2026, principios o mediados de 2027, tendremos unas 300, esperemos que más, 300 y pico fusiones de agujeros negros. La fusión de agujeros negros es un proceso en el que dos agujeros negros, normalmente en astrofísica siempre son agujeros negros de tipo Kerr, son agujeros negros en rotación, cada uno rota se llama spin, pero es un momento angular, normalmente estos agujeros negros cuando nacen de explosiones de supernovas que son estrellas con mucha masa, cuyo núcleo acaba colapsando, el núcleo acaba adquiriendo, conforme básicamente el hidrógeno en el interior de las estrellas produce helio, y ese helio requiere una temperatura mucho más grande para empezar a fusionar. Entonces hay fases en las que bueno, el helio se va acumulando, digamos, en la parte central de la estrella y eso hace que se fusione el hidrógeno de alrededor y entonces hay ciertos momentos en los que las estrellas, cuando están ya con un núcleo de helio importante, pues empiezan a oscilar y se convierten en gigantes rojas o gigantes azules. Y eso pues, es lo que nos lleva, por ejemplo, a las cefeidas y a muchos fenómenos astrofísicos, ¿no? La física de las supernovas es muy interesante. De las estrellas en esta fase de gigantes es muy interesante. Y bueno, cuando el núcleo llega un momento en que va acumulando, el helio también se fusiona y produce otros elementos más pesados, como el oxígeno, más tarde el carbono, etcétera, pues llega un momento en el que la presión de radiación debida a esos fotones de alta energía que está produciendo la fusión de estos elementos pesados, no es capaz de luchar contra la gravedad
La gravedad es una fuerza atractiva que trata de comprimir y de colapsar la estrella, y llega un momento en que la estrella, básicamente el núcleo de la estrella, ya no puede soportar ese efecto gravitacional y acaba colapsando. En ese proceso de colapso, las partes externas de la estrella también empiezan a colapsar, pero rebotan en el núcleo y son expulsadas hacia afuera. O sea que una estrella de unas 30 masas solares, pues pierde en este proceso gran parte de su masa. Del orden pues de 20 masas solares o así, son expulsados hacia el exterior. Y solo queda el núcleo que acaba colapsando y formando un objeto compacto. Si ese núcleo tenía una masa suficiente, se cree que superior a unas 5 masas solares, acaba conduciendo con seguridad a un agujero negro. Si el núcleo tiene menos de 3 masas solares, acaba conduciendo casi con toda seguridad a una estrella de neutrones, o hay varias hipotéticas estrellas con una masa un poquito mayor que la masa de las estrellas de neutrones, estrellas de quarks, estrellas de bosones, que son hipotéticas, pero que podrían existir. Pero bueno, estarían siempre de ese orden, por debajo de los 3 masas solares. Y entre 3 y 5 masas solares es una banda en la que no sabemos muy bien qué pasa, porque no tenemos ejemplos, tenemos básicamente un único ejemplo y bueno, varios candidatos. O sea que hay una pequeña región ahí en la que no sabemos muy bien qué ocurre. Pero bueno, probablemente aparezcan agujeros negros. O sea, por encima de 3 masas solares es de esperar lo más probable, lo más razonable, que se produzcan agujeros negros. Y después, por la parte alta, las estrellas muy primordiales, estrellas de población 3, son estrellas de muy baja metalicidad, que contienen mucho hidrógeno. Algunas de ellas tienen masas muy grandes, masas de cientos de masas solares, ¿no? Pues para las estrellas con masas del orden entre... Estos números hay que cogerlos con alfileres porque no los sabemos con seguridad. Tenemos modelos teóricos simplificados, tenemos simulaciones por ordenador, pero hay mucha física que no conocemos. Las estrellas entre unas 100 y 250 masas solares son estrellas que acabarían conduciendo por este proceso de explosión en supernova a agujeros negros con masas entre unas 60 y 130 masas solares. Bien, pues resulta que esas estrellas en su núcleo ocurre un proceso muy curioso porque emiten fotones, el núcleo se va, conforme el núcleo empieza a colapsar, se producen fotones de muy alta energía, se llaman rayos gamma, que pueden colisionar con núcleos, los núcleos de hidrógeno básicamente es lo que hay, y de helio en el interior de la estrella, y pueden producir lo que se llaman pares electrón-positrón. El fotón, un fotón de alta energía, choca con el núcleo y se desvía como un nuevo fotón, parte de la energía se la transfiere al núcleo, pero a veces, si hay un umbral de energía, por encima de ese umbral de energía, eso corresponde en temperatura pues, más o menos a unos 3.000 millones de grados, son núcleos muy, muy calientes, ese fotón colisiona con el núcleo y produce una pareja electrón-positrón. Tiene el fotón que se emite tiene energía suficiente mayor que el doble de la masa de un electrón. Eso da lugar a la producción de un electrón-positrón. ¿Qué le pasa a este proceso, a estas estrellas que tienen ese núcleo en el que se están produciendo muchos pares electrón-positrón? Pues que la presión que producen los fotones no es el mismo tipo de presión que la que producen los electrones en los pares electrón-positrón. Es una presión mucho más baja. Con lo que cuando se inicia este proceso, ya os digo, en estrellas que tienen entre 100, en los núcleos de las estrellas que tienen entre 100 y 250 masas solares, en la parte final de su vida, lo que ocurre es que el colapso, la presión gravitatoria es más fuerte que lo que debería ser la presión del núcleo debido solo a la radiación, porque se pierde presión cuando se producen esos pares electrón-positrón. Pues resulta que este proceso es un proceso inestable, porque como se pierde presión, el núcleo se comprime, pero como se comprime, se calienta, y como se calienta, se producen más pares electrón-positrón. Y más, y más, y más, y más. Esto es lo que se llama una inestabilidad, y esa inestabilidad hace que los núcleos de estas estrellas, en lugar de en el colapso, que se produce una explosión de supernova, y el núcleo tiene que colapsar,
en lugar de colapsar el núcleo, dando lugar a un agujero negro, lo que ocurre es que el núcleo se va desintegrando, produciendo muchos pares electrón-positrón. Con lo que al final prácticamente no se sabe con seguridad. Los modelos más sencillos lo que nos dicen es que todo el núcleo se desintegra y acaba produciéndose pares electrón-positrón y no acaba habiendo ningún remanente. Lo que te queda es una gran nube, de estas nubes moleculares, debido a lo que es el residuo de una, le llaman nebulosas planetarias, pero son el residuo de una supernova. Ya te digo, del orden de 60 masas solares se han perdido en ese residuo. Pero también hay algunos modelos también que proponen que sí puede quedar un agujero negro remanente, pero ese agujero negro tiene una masa muy inferior a las 60 masas solares. Es decir, que tenemos un hueco de masa en la distribución de agujeros negros conocidos entre 3 y 5 masas solares y entre 60 y 130 masas solares. Es decir, no se pueden producir agujeros negros debidos a supernovas, como remanente de supernovas, en esas dos bandas. Bien, entonces, para entender lo que este tipo de fenómenos, pues se han buscado ciertos candidatos a supernovas de este tipo, y hay varios. Hay un par de ellos que son bastante firmes, se publicaron en la revista Nature en años distintos, y hay 3 o 4 más que, bueno, son candidatos pero menos firmes. Es decir, todavía no conocemos muy bien lo que se llaman las supernovas por inestabilidad por formación de pares, pares electrón-positrón. Bien, entonces, una de las cosas que nos permite hacer los observatorios de ondas gravitacionales es estudiar la física de los agujeros negros con unos ojos completamente nuevos a lo que era hasta entonces, pues ver la radiación de rayos X o en rayos gamma de los discos de acreción de materia que rodean el agujero negro. Hasta antes de los observatorios de ondas gravitacionales, lo único que podíamos ver de los agujeros negros era la luz que emitía el disco de materia que les rodeaba. Pero y se esperaba que se pudieran observar con ondas gravitacionales hace 10 años, en 2015, se esperaban unos poquitos fusiones de agujeros negros. Y lo que nos hemos encontrado es que la mayoría de las ondas gravitacionales que observamos tienen su origen en la fusión de agujeros negros. Y eso nos ha permitido explorar los agujeros negros en un rango de masas muy diferente al que teníamos hasta entonces, ¿no? Antes de 2015, los agujeros negros más masivos que habíamos observado de masa estelar, astrofísicos, tenían del orden de 20 masas solares. 20 y pocas masas solares. Después estaban los agujeros negros supermasivos, los que tienen por encima del 1.000.000 de masas solares. No habíamos observado ningún agujero negro de masa intermedia. Los de masas intermedias son agujeros negros que tienen entre 100 y 100.000 masas solares, más o menos. O sea, que podemos decir que hablamos de agujeros negros astrofísicos, pues por encima de las 3 masas solares, hasta, pongamos, estos son números que son arbitrarios, pero bueno, redondeados, 100 masas solares, entre 100 y 100.000 agujeros negros de masa intermedia, entre, pongamos ya, 100.000 y un límite que puede estar en los 10.000 millones de masas solares, son agujeros negros supermasivos, y ya por encima de 10.000 millones de masas solares tenemos los hipermasivos. Y de estos no sabemos si hemos observado alguno o no. Tenemos también un par de candidatos. Bien, entonces, no se habían observado agujeros negros de masa intermedia. Lo que las primeras ondas gravitacionales de LIGO nos mostraron es que había agujeros negros de 30 masas solares, de 60 masas solares. Las primeras fusiones de agujeros negros fueron de agujeros negros de ese orden, de 30 con 20 y tantas, casi 30, que daban el lugar a 54 o de ese orden, 60 masas solares. Es decir, que había todo un repertorio de agujeros negros que nunca habíamos observado. Y con LIGO observamos uno de los primeros agujeros negros de masa intermedia, que fue con la onda gravitacional récord en energía hasta que se publicó este lunes, este 14 de julio, se publicó la nueva onda récord, que es la de la que vamos a hablar, ¿no? La anterior era GW 190521, se observó el 21 de mayo de 2019. El artículo se publicó con el periodo de observación número 3, era la más energética del periodo de observación número 3, y se publicó en septiembre de 2020. Quizás por la pandemia no se pudo publicar un poquito antes, en 2020. Y esa onda era pues, una onda bastante
interesante porque tenía dos agujeros negros, uno que creemos que está claramente en esa banda prohibida, entre comillas, por los procesos de supernova, que está entre 60 y 130 masas solares, el otro estaba fuera de esa banda, y la suma de ambos, cuando los dos se fusionan, los agujeros negros rotan en espiral, orbitan en espiral, es un proceso que se llama spiraling, eh, que, después se fusionan, forman un nuevo tipo de objeto, se tocan los horizontes de sucesos, se estiran, forman una cosa bastante complicada que no es un agujero negro, se llama merger. El merger es un proceso, es una estructura dinámica inestable que no es de tipo agujero negro, y ese merger se acaba dando lugar a un agujero negro oscilatorio, un agujero negro cuyo horizonte oscila, con una cosa que se llaman modos cuasi normales, y rápidamente decae en un agujero negro que sigue rotando. ¿Vale? O sea, tiene dos agujeros en rotación propia, cada uno sobre sí mismo, que además rotan entre los dos respecto al centro de masas común, en espiral, se unen, forman el merger decae y forma un agujero negro que rota. Ese agujero negro final ya no emite ondas gravitacionales que podamos observar. Y los dos agujeros negros originales, como tales, no emiten ondas gravitacionales, pero al estar en movimiento espiral, sí emiten ondas gravitacionales. Entonces, la onda gravitacional que esperamos observar para la fusión de dos objetos, de dos agujeros negros de masa estelar, pongamos 10, 15 masas solares para dar lugar a uno como de 30 o de 25, es un proceso de una onda gravitacional que oscila a cierta frecuencia, una frecuencia creciente que va creciendo hasta que alcanza un máximo en amplitud y un máximo en frecuencia, y ahora decae rápidamente, bajando rápidamente en amplitud hasta quedarse en nada. Entonces esperamos una onda gravitacional con un movimiento en espiral de frecuencia creciente, más o menos, va creciendo pero poco a poco, que se llama la fase de spiraling, de movimiento en espiral. Después tenemos esa fase debido al merger, que es un pico intenso con pocas oscilaciones, 3, 4 oscilaciones, 5 oscilaciones, y después tenemos muchas veces eso, más 3 que 5 oscilaciones, y después tenemos una caída rápida, 2 o 3 oscilaciones, que es el ring down, ¿no? Entonces, desde un punto de vista sonoro, cuando se publicó la primera onda gravitacional, se habló mucho de que, como eran frecuencias del orden audible, pues podíamos, entre comillas, traducirlas a sonido. La idea es que hay como un chirp, hay un la frecuencia es baja y crece y desaparece. Esa es la señal típica de una onda gravitacional. Pero estas ondas gravitacionales de agujeros negros de gran masa, aquí estamos hablando de agujeros negros del orden de 100 masas solares, que se fusionan dos del orden de 100 masas solares hasta dar lugar a uno de 200, 225 masas solares. Sí, este tipo de onda gravitacional es una onda de tipo en la que solo oímos o observamos el merger y el ring down. Es decir, que en lugar de tener un sonido de tenemos solamente la parte final, la de Entonces tenemos una especie de en la que nos movemos muy poquito en frecuencia, subiendo rápidamente en frecuencia y desapareciendo. En la onda gravitacional que observamos en 2019, que en valores medianos era la fusión de un agujero negro de 66 con otro de 85 masas solares y que daban lugar a uno de masa intermedia, 142 masas solares, lo que hemos observado ahora es en 2023, con esta nueva señal, GW 231123, que se observó el 23 de noviembre de 2023 en horario UTC, horario tiempo universal coordinado, ha sido una fusión de agujeros negros muy similar a la otra en duración. La onda gravitacional dura como una décima de segundo, de un agujero negro con una masa de 137 masas solares con otro de 103 masas solares que se han fusionado, dando lugar a un agujero negro de 225 masas solares. Es decir, con estos valores medianos, lo que tenemos es una función de agujeros negros de masa intermedia que da lugar a un tercer agujero de masa intermedia. Con lo que ya los LIGO habrían observado 4 agujeros negros posiblemente de masa intermedia.
Estos valores además vienen acompañados de una estimación del momento angular de cada uno de los agujeros negros. Es difícil estimar lo que se llama el spin efectivo de cada uno de los agujeros negros. Aquí la estimación mediana es que el de mayor masa, el de 137 masas solares, tiene un spin del 90%, es decir, está rotando sobre sí mismo antes de fusionarse, estaba rotando sobre sí mismo a una velocidad que es el 90% de la velocidad de la luz en el vacío para el horizonte del agujero negro. Un punto en el horizonte que se mueve a la velocidad de la luz en el vacío, porque es una curva nula, pues se estaba moviendo a casi esa velocidad, al 90% de esa velocidad. Y el agujero negro final, el de 225 masas solares, se estima del orden del 85% de la velocidad máxima, ¿no? Un spin de 0,85. Se han emitido en ondas gravitacionales que hayamos observado unas 13 masas solares, ¿vale? Si sumáis 137 más 103, nos da 140, le restamos 225, son 15. Hay dos masas solares ahí que eran del Spiraling que no hemos observado. Pero 13 masas solares en energía es una barbaridad de energía en una onda gravitacional. Esta onda gravitacional, ya os digo, ha sido muy cortita, de 0,1 segundos. Todos los parámetros de este tipo de ondas gravitacionales, aunque esta onda gravitacional tiene una señal ruido de 22,5, es decir, se ve perfectamente a vista, sobre el fondo de ruido. Una señal que cualquiera ve la imagen y rápidamente sabe que ahí hay algo, cuando la compara con el ruido. El límite en LIGO para identificar una señal como firme, como asociada a un evento astrofísico, es de 10, una relación señal-ruido de 10, aunque bueno, se puede bajar un poquito hasta 8, así, en función de la técnica que yo utilice para la identificación. Esto es de 22,5, que es bastante fuerte, pero aún así estimar los parámetros de estos agujeros negros es difícil, hay una gran incertidumbre. Lo que se publica es el valor mediano y el intervalo en el que se encuentra la masa. Entonces el agujero negro de valor mediano, 137 masas solares, al 90% de límite de confianza está entre 120 y 159. Y el de 103 está al 90% entre 51 y 123 masas solares. El límite de confianza al 90% es algo parecido a lo que en física de partículas se llaman sigmas, 1,6 sigmas. No llega a 2 sigmas. 2 sigmas sería del orden del 95%. Y bueno, eso es una señal muy interesante porque casi con toda seguridad va a ser la más intensa que vamos a observar en el periodo de observación 4 de LIGO, y confirma que los LIGO pueden observar agujeros negros de masa intermedia. Hemos observado 3 en esta señal que aparentemente están por encima de las 100 masas estelares, y además nos confirman que la gran mayoría que tenemos, por un lado, que la gran mayoría de agujeros negros tienen un spin, una velocidad de rotación alta, que eso también es de esperar, porque cuando tienen un disco de acreción de materia, lo más habitual es que la materia acaba cayendo y rotando en el mismo sentido que el propio agujero negro, con lo que acaba cayendo, haciendo que gane en momento angular. Y por otro lado, que hay agujeros negros que se encuentran en esa banda prohibida que hemos comentado de la inestabilidad de pares en supernovas, esa banda entre 60 y 130 masas solares. Pues entre 60 y 130 tenemos aquí dos, uno que está en 137, pero es un valor mediano, podría estar perfectamente dentro de esa banda, está un poquito por fuera, pero el otro, el que tiene 103 masas solares, está claramente en el medio, o sea, está bien situado en esa banda. Es decir, este agujero negro, el de 103 masas solares, no se puede haber formado con una explosión de supernova. Eso en algunos artículos en prensa y se suele comentar. Es un agujero negro prohibido por las leyes de la física. No está prohibido por las leyes de la física. Está prohibido por la formación de agujeros negros como explosiones de supernovas. Entonces, ¿cómo se ha tenido que formar? Pues se ha tenido que formar por fusiones, por la fusión de dos agujeros negros. Entonces, lo que tenemos es una prueba muy clara de que las fusiones de agujeros negros son muy comunes en el universo y han ocurrido en el pasado remoto y siguen ocurriendo, y por eso las estamos observando. Este agujero negro se estima que la distancia a la que se encuentra, esto es difícil de estimar,
pero estamos hablando de lo que se llama un desplazamiento al rojo, un Z de 1 y pico, de 1,2, algo así. Podríamos hablar del orden de hace unos 10.000 millones de años. Pero el error es muy grande, ¿eh? El error es muy, muy grande y podríamos estar hablando pues entre hace unos 2.000 millones de años y hace unos 11.000 millones de años. ¿Eh? O sea, tenemos una incertidumbre, un rango de incertidumbre en la distancia bastante grande, entre 2 y 13.000 millones de años. Pero el valor mediano ronda los 10.000 millones de años. O sea que probablemente son, por las características de las estrellas que dieron lugar a estos agujeros negros, eran probablemente estrellas de población 3 que dieron lugar a los gérmenes de estos agujeros negros por al menos una fusión de esos agujeros negros antes de lo que hemos observado, que dio lugar a los agujeros negros que ahora hemos visto fusionarse. Con lo que tenemos una prueba bastante firme de que las fusiones de agujeros negros, lo que llaman la formación jerárquica de agujeros negros, que a los agujeros negros también se pueden formar por fusiones de agujeros negros. Y eso pues hace que podamos observar agujeros negros en esa banda, entre comillas, prohibida, que las explosiones de supernova, la inestabilidad de pares, prohíbe que se formen agujeros negros por ese mecanismo, pero el mecanismo alternativo es la fusión de otros agujeros negros. Así que es una señal muy, muy interesante y ya os digo, creo que va a ser muy difícil que de aquí a septiembre-octubre, cuando acabe el periodo de operación 4, observemos una más energética que esta. Así que probablemente sea ya el récord de este cuarto periodo de observaciones del LIGO y habrá que esperar al quinto periodo para observar un nuevo récord, caso de que lo lleguemos a observar. Bueno, pues esperaremos ese nuevo récord con impaciencia, porque la verdad que todo lo que nos has contado es súper interesante, como siempre. Cosas muy complejas de explicar. En tu caso, seguro que la gran mayoría de los seguidores, por no decir todos, lo han entendido perfectamente. Muchísimas gracias, Francis. Ha sido un enorme placer tenerte con nosotros de nuevo y en breve volveremos a hablar de las noticias de la Mula Francis. Por supuesto, yo encantado de hablaros de ella. Ya sabéis que yo me encanta divulgar y disfruto mucho divulgando. Muchísimas gracias.